Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 1 conformado por Vaniestela Vidal Osorio, Félix Eladio Serracino Ábalos y su servidora Anairam López Pola. Nosotros les vamos a explicar el tema número 2, que son las sociedades mercantiles. Es por esto que les explico. Las sociedades mercantiles son agrupaciones de personas físicas o morales que su principal objeto es efectuar actos de comercio para generar o bien ganar dinero. Estas asociaciones son entidades jurídicas propias, independientes de los miembros que las integran y cuentan con su propio patrimonio. Voy a explicarles las sociedades mercantiles de hecho. La sociedad mercantil de hecho es aquella sociedad que no se constituye mediante escritura pública, existiendo la obligación de hacerlo, por lo tanto no se constituye en una persona jurídica. Las sociedades de hecho tienen capacidad limitada, no pueden registrar bienes muebles e inmuebles a su nombre y existencia precaria. Cualquiera de los socios puede pedir la disolución en cualquier momento. Cabe destacar que la sociedad de hecho se suele concretar de palabra, ya que los contratos no son un requisito indispensable para su formación. Por eso, acceder a créditos u otros préstamos es más complicado para ellas, y las cuestiones legales también pueden resultar más difíciles de resolver a causa de una falta de amparo por parte de la ley. En las sociedades de hecho, como podemos ver en la imagen, no existe escritura pública y tampoco reside en una persona jurídica. Las sociedades mercantiles irregulares. Las sociedades irregulares o imperfectas serían las que, desarrollando una actividad empresarial, no se someten a los requisitos de forma y publicidad de las sociedades mercantiles. En este grupo se incluirían las sociedades civiles y las comunidades de bienes que desarrollan una actividad mercantil. Son aquellas que, al no respetar los requisitos de forma y publicidad que se exigen a las sociedades mercantiles, carecen de personalidad jurídica propia e independiente de los socios que la componen, sin que tampoco les sea de aplicación el régimen legal de aquellas. Este tipo de entidades se rige directamente por leyes civiles. Explicando un poco lo anterior, lo de comunidades de bienes, las características de estos son que se constituyen a través de un contrato por el cual se pone en común entre varias personas un bien o derecho. El contrato puede estar formalizado o no en escritura pública, salvo que se aporten bienes inmuebles o derechos reales, en cuyo caso sí es necesario la constitución de la comunidad a través de escritura. Carece de personalidad jurídica propia y distinta a la de los socios que la constituyen. No se exige un número mínimo de socios. No se exige una aportación mínima y este consiste en cualquier tipo de bienes. La responsabilidad de los socios frente a terceros es ilimitada. Y, por otra parte, las sociedades civiles se constituyen en virtud de un contrato por el que dos o más personas ponen en común dinero, bienes o trabajo, con el propósito de repartir entre sí las ganancias. Las sociedades civiles no tienen personalidad jurídica propia distinta de los socios que la constituyen. Se constituye mediante un contrato que puede o no formalizarse mediante escritura pública, salvo que exista aportación de bienes inmuebles o derechos reales, en cuyo caso será obligatoria esta escritura notarial. El capital estará formado por las aportaciones de los socios y podrá ser depositado en dinero, en bienes o trabajo. El número mínimo será de 2 socios. La responsabilidad de los socios es ilimitada. Las ganancias y las pérdidas se distribuirán entre los socios de conformidad a lo que hayan pactado. Sociedades mercantiles de objeto ilícito. Las sociedades ilícitas son aquellas que tienen un fin o bien realizan una actividad considerada por la ley como ilícita, aun y cuando la ley contempla la posibilidad de que las sociedades tengan un objeto ilícito. Tal supuesto es de imposible realización, salvo en el caso de sociedades irregulares, pero en las que no lo son, no concebimos la presencia de los socios ante el fedatario público con un proyecto social que incluya la realización de actividades consideradas por la ley como ilícitas. Por lo que es el segundo supuesto de la ley, el que si tiene realización práctica, esto es, cuando se haga aparecer un objeto social lícito en los estatutos, pero que en la práctica lleven a cabo actividades señaladas por la ley como ilícitas. Sociedades mercantiles de objeto ilícito. La Ley General de Sociedades Mercantiles. El artículo 30 de la Ley General de Sociedades Mercantiles
Establece que las sociedades que tengan un objeto ilícito ejecuten habitualmente actos ilícitos serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación, a petición que en todo tiempo podrá hacer cualquier persona, incluso el Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad penal que hubiere lugar, de lo que desprendamos. Reservas legales. Consiste en retener parte del beneficio obtenido por la empresa con la finalidad de aumentar el patrimonio de la misma, en este caso, por la existencia de normativa legal. Sus principales finalidades son la autofinanciación y la cobertura de posibles pérdidas. Habrá que dotar, de manera obligatoria, una cantidad igual al 10% del beneficio del ejercicio hasta que el total de la reserva legal alcance, como mínimo, el 20% del capital social de la empresa. Si la empresa no obtuviese beneficio en el ejercicio, no estará obligada a llevar nada a la cuenta de reservas. La reserva legal también es aquella que debe tener una sociedad anónima, de acuerdo a la normativa vigente. Bueno, yo les voy a explicar las utilidades repartibles. Las utilidades repartibles son la distribución de ganancias o pérdidas entre socios y estas utilidades deben ser proporcionales a las aportaciones. Como podemos ver en la diapositiva, estas deben repartirse en manera proporcional a lo que se otorgó, pero solo entre socios capitalistas. El socio industrial va a recibir un 50% de las utilidades y el otro 50% es el que se da entre los socios capitalistas. Puede darse que haya varios socios industriales y entre ellos se va a repartir el 50% equitativamente. Entre los socios industriales no se reportan pérdidas y si hubiera una pérdida de capital social, esta se debe reintegrar o reducir antes de hacer una repartición de utilidades. Esto quiere decir que antes de que se reparta todo debe haber una reducción o una reintegración de la aportación. El socio capitalista es la persona que aporta dinero al capital, ya sea representado en bienes muebles o inmuebles o en dinero físico como tal. El socio industrial es el socio de una compañía colectiva que solamente aporta trabajo al fondo común de aquella. En compensación de esto, el socio industrial no participa en las pérdidas. En conclusión, podemos ver cómo las sociedades mercantiles se rigen por la Ley General de Sociedades Mercantiles y podemos ver cómo hay diversas sociedades y que cada una realiza distintas acciones, pero todas sin excepción deben contar con un respaldo y un reparto de lo que se invierte en ellas. Gracias.